Hola, este video muestra a la maestra Sarah Tidmarsh en su clase de cuarto grado. Esta lección se trata de productos parciales. En esta parte de la lección, los estudiantes acaban de resolver un problema en parejas. Ahora, Sarah está trabajando con sus estudiantes en usar vocabulario más preciso para comunicar sus respuestas. Mientras miras esta lección, favor de considerar las siguientes preguntas claves para la enseñanza de vocabulario matemático. ¿Cómo se incluye en la lección objetos verdaderos, realia, que representan palabras o conceptos nuevos? ¿Se incluye en esta lección términos matemáticos que relatan a significados cotidianos de términos semejantes? ¿Ha incluido en esta lección o contexto representaciones gráficas de términos o conceptos nuevos para que los estudiantes puedan recordarlos? La lección invita a los estudiantes a que usen vocabulario nuevo en manera oral o escrita en sus propias palabras. Y finalmente, hace la lección un uso considerado de un análisis de términos matemáticos. Y aquí esto es lo que el estudiante dijo. Y yo quiero que ustedes me ayuden a mejorar el vocabulario. Porque cuando tú eres un matemático, el vocabulario significa que alguien entiende o no entiende lo que estás diciendo. Y queremos mejorar cómo lo explicamos para ser muy claros en lo que hablamos. ¿Ok? Ojos aquí. Hice los números en partes. Y puse 2 aquí, 1 allá, 2 aquí y 1 allá. Luego hice 2 por 1 y la respuesta fue 200. 1 por 2 y la respuesta fue 20. 1 por 1 y la respuesta fue 10. Y 2 por 2 y la respuesta fue 40. ¿Puedes imaginar lo que ellos están pensando? No. Nota cómo Sarah tiene representaciones del vocabulario matemático y los conceptos relacionados representados en palabras, dibujos y frases numéricos, así que los estudiantes pueden recordarlos cuando trabajan independientemente. ¿Verdad? Ok. 1 por 2, 1 por 1, 2 por 2, 2 por 1. ¿Sí? Pero no está tan claro, ¿verdad? De la manera que lo están diciendo. Entonces, la respuesta de 12 por 21 es 270. Okay. Su explicación, probablemente hicieron todo bien, probablemente, pero la manera que lo están hablando con su pareja no les va a ayudar, ¿verdad? Ahora, les voy a enseñar algunas palabras que ustedes ya saben y yo quiero que ustedes cambien las palabras de aquí para usar las palabras de abajo. A ver si lo pueden cambiar para hacer más claro. ¿Okay? Aquí tenemos las palabras. Vean conmigo las palabras que pueden escoger. Dimensión, decenas, unidades, producto parcial, múltiple, modelo, producto. Y si quieres ser súper elegante, cuadrante, horizontal, vertical. Esos como son nivel quinto grado, secundario, ¿ok? Por ejemplo, hice los números en partes. ¿Cómo lo puedo mejorar? En esta parte de la lección, Sarah está llamando atención a conexiones entre vocabulario matemático y vocabulario cotidiano. Separé las dimensiones. ¿Qué números? Las dimensiones, este y este. Las dimensiones separé las dimensiones en decenas y unidades. Los separé en decenas y unidades. Eso es más claro, ¿verdad? En decenas y unidades. Y puse, y luego tú puedes ver, ¿qué es mejor manera que decir
dos aquí, uno allá, dos aquí, uno allá, si tú tuvieras el modelo. Y si quieres, puedes poner el modelo en tu pizarrón blanco. ¿Okay? Habla con tu pareja y dile a tu pareja, yo cambiaría la palabra por la palabra... Dile a tu Ok. ¿Qué dirías en lugar de puse dos aquí? ¿Alguien tiene una solución? Rosie. Puse dos vertical. ¿Dos qué? ¿Dos unidades o dos decenas? Unidades. Ok, puedes decir, yo puse dos unidades en la dimensión vertical. Puedes decir, para ayudarle a saber qué dos es el 2 de este lado o el 2 de este lado. ¿Ok? ¿Qué tal respuesta? La respuesta fue, ¿qué palabra puedes usar para respuesta? Producto. Aquí tenemos respuesta, 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 respuesta. ¿Pondrías producto o producto parcial? Producto. Si multiplico dos unidades por una unidad, ¿eso es el producto? ¿Qué es un producto parcial? ¿Qué es la diferencia entre producto y producto parcial? Producto parcial multiplicamos con centenas o decenas. Ok, si nomás multiplicas parte, entonces esta. Luego hice 2 por 1 y la respuesta fue 200. ¿Esta respuesta es producto o producto parcial? No. Sí, no. Sí, producto. Cuando todos estos 860, 280, 21, estos se llaman productos parciales. Porque estas son la respuesta en partes. Estas son los productos parciales. Esto al final se llama el producto. Entonces, aquí vamos a poner producto parcial, producto parcial, producto parcial, producto parcial. Entonces, el producto de 12 por 21. Dile a tu pareja, ¿qué es la diferencia entre producto y producto parcial? Dile a tu pareja, ¿qué es la diferencia? Pero para la última parte, ya lo vas a hacer solito, tú solito. ¿Okay? Y quiero que lo hagas en papel, yo te voy a dar el papel. 46 por 35. Gracias por mirar. Para ver la lección entera de Maestra Tidmarsh, haz clic en el vídeo de arriba. Para ver una demostración de enseñar vocabulario matemático en una clase de primer grado, haz clic en el vídeo debajo. Para más vídeos de enseñanza, navega a nuestro canal de YouTube y para más información sobre nuestro proyecto, incluso planes de lectura, ejemplos de trabajo de estudiantes y más información sobre nuestro modelo de desarrollo profesional, navega al sitio Mali, vinculado en la descripción. See you soon!